La primera vez que vi el piso 13 fue hace apenas unos días y espero no volver a verlo nunca más. Era un lunes normal y estaba agotada después de un largo día de trabajo. Trabajo como enfermera en el Hospital Westview y mis turnos siempre eran agotadores, especialmente ese día, ya que tuve que hacer un doble turno. Finalmente, mi turno terminó y salí apresuradamente. Apreciaba no tener que preocuparme por estacionarme en una ciudad normalmente tan concurrida. Vivir tan cerca del trabajo tenía sus ventajas. A esa hora, el Hospital Westview solía estar aún bullicioso, pero esa noche se sentía extrañamente abandonado, como si el mundo se hubiera retirado a las sombras. Mi edificio de apartamentos se alzaba frente a mí y aceleré el paso, ansiosa por entrar. Al entrar al lobby, pasé junto a Ray, el portero, y le devolví un cortés gesto a su saludo. Normalmente me habría detenido a charlar, pero estaba demasiado cansada y solo anhelaba un baño, un trago fuerte y tal vez un programa de televisión antes de desplomarme en la cama. Mientras me dirigía al ascensor, ya estaba revisando mi teléfono en busca de algo para ver durante el largo viaje al piso 16. Presioné el botón y, de repente, sentí una extraña sensación. El vello de mis brazos se erizó y tuve la impresión de que alguien me observaba. Miré por encima del hombro, pero no había nadie en el lobby. Ray seguía en su puesto, absorto en una novela. Debe ser mi imaginación, intenté convencerme. Sin embargo, la sensación persistió, como dedos invisibles recorriendo mi columna. Cuando por fin llegó el ascensor, entré sin dudarlo. Presioné rápidamente el botón del piso 16 y esperé. Por el rabillo del ojo, noté algo extraño, un polvo blanco y fino cerca de los botones del ascensor. Me revisé para asegurarme de no tener nada en la ropa o la piel, pero no había rastro de aquella sustancia. Entonces miré más de cerca y vi una mancha similar a tiza justo en el panel, estaba entre los números 12 y 14. Un escalofrío perturbador me recorrió cuando mi mano se acercó a esa extraña marca. Me quedé paralizada, procesando la escena, hasta que el timbre sonó y las puertas se abrieron en mi piso. Me encogí de hombros, tratando de ignorar la incomodidad, y salí. Caminé por el pasillo hacia mi apartamento y suspiré aliviada de que mi día hubiera terminado. Mientras me acercaba a mi puerta, ansiosa por tirarme en el sofá, busqué mis llaves en el bolso. Un nudo se formó en mi estómago al darme cuenta de que las había dejado en el hospital, sobre la mesa de la sala de descanso. Suspiré y, resignada, regresé al ascensor para ir a buscarlas. Presioné el botón de bajada y, tras una breve espera, las puertas se abrieron. Para mi sorpresa, no estaba sola dentro. Ahí, ocupando ese espacio reducido, había una figura imposiblemente alta, envuelta en un largo abrigo blanco. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, y su figura delgada y esquelética emanaba una presencia inquietante. Retrocedí instintivamente, perturbada, pero intenté calmarme y no mirar fijamente. Consideré esperar el siguiente ascensor, pero las puertas no se cerraban. La figura permanecía inmóvil, con su capucha ocultando cualquier expresión mientras me observaba impasible. Al darme cuenta de que no podía entrar a mi apartamento sin las llaves, entré de mala gana y presioné el botón del lobby. Fue entonces cuando algo me hizo mirar 2 veces. Junto a la figura encapuchada, noté un botón adicional en el panel, uno que brillaba suavemente, el piso 13. No estaba ahí antes, cuando subí a mi piso. Observé que el botón del piso 13 tenía una gran marca de ese mismo polvo blanco, y que los pies de la figura también estaban rodeados por esa extraña sustancia. El ascensor comenzó a moverse y un frío terror me invadió. Los botones del panel parpadearon con un ritmo extraño y sobrenatural mientras el ascensor descendía. La figura encapuchada a mi lado permanecía completamente quieta, llenando el espacio con un silencio opresivo. Sentí su mirada invisible sobre mí, con su rostro siempre oculto. Mi respiración se cortó cuando el ascensor redujo la velocidad y la pantalla digital sobre las puertas pasó del 14 a una imagen distorsionada, y luego a un número que me heló la sangre, el piso 13. Las puertas se abrieron con un sonido hueco, revelando un pasillo tenuemente iluminado que no pertenecía a mi edificio. Un aire denso y húmedo se filtró, cargado con olor a polvo viejo y un rastro metálico. Mi corazón latía con fuerza cuando la figura avanzó con una fluidez inquietante.
Se detuvo en el umbral y giró lentamente su cabeza encapuchada hacia mí, como invitándome a seguirla en silencio. Me quedé clavada en el lugar, incapaz de moverme. Mis piernas no respondían mientras mi mente gritaba para que corriera, gritara, hiciera cualquier cosa menos adentrarme en ese espacio oscuro y antinatural. De repente, me sentí mareada e intenté apoyarme en la pared del ascensor, pero antes de darme cuenta, caí inconsciente al suelo. Cuando volví en mí, me incorporé de golpe y casi grité al darme cuenta de que seguía en el ascensor. Había descendido de vuelta al lobby y la extraña figura había desaparecido. No tenía idea de cómo me había desmayado, quizás estaba más exhausta de lo que pensaba. Pero todo se había sentido tan real, demasiado real. Nunca antes había tenido una pesadilla tan vívida. Al salir, miré el panel del ascensor una última vez y noté un leve rastro de polvo blanco cerca. Alterada, me fui y regresé al hospital por mis llaves. Cuando volví a mi edificio, Ray comentó lo estresada que me veía. Le dije que solo eran nervios después de un largo día. Él asintió y seguí adelante. Pero al llegar al ascensor otra vez, esa inexplicable sensación de inquietud regresó. A pesar de lo tarde que era y de lo cansada que estaba, decidí tomar las escaleras. Sudaba y estaba exhausta después de subir, pero finalmente llegué a mi apartamento. Opté por una ducha rápida en lugar de un baño y me fui directo a la cama. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, me alarmó ver paramédicos afuera del edificio. Me acerqué a Ray y le pregunté qué había pasado. Su rostro estaba serio, sin su sonrisa habitual. «Es la señora Donovan del 1406», susurró, bajando la voz. La encontraron esta mañana cuando no respondió. Su hija llamó preocupada porque no podía contactarla. Un escalofrío me recorrió. «¿Qué le pasó?» «Nadie lo sabe con certeza», dijo Ray, mirando hacia los paramédicos. «La policía dice que parece extraño. No hay señales obvias de lo que la mató, pero», vaciló, incómodo. «Mencionaron que estaba cubierta de un polvo blanco. Como tiza o algo así. En mis 30 años aquí, nunca había visto algo así. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Polvo blanco. Igual que en el ascensor. Igual que en mi pesadilla». «¿La conocías?», preguntó Ray, notando mi palidez. «No realmente», logré decir, con la boca seca. Solo la cruzaba a veces en los pasillos. Intenté recordar su rostro, pero solo vino a mi mente la imagen vaga de una anciana de cabello plateado que siempre me saludaba con un gesto. «Dicen que pudo ser un paro cardíaco repentino, pero quién sabe», continuó Ray. «Pobre mujer, vivía sola desde que su esposo falleció. Al menos fue rápido, lo que sea que pasó». Asentí mecánicamente, con los ojos fijos en las puertas del ascensor. Le agradecí a Ray por la información y mencioné que debía irme a trabajar. Pero en el fondo, estaba perturbada. Quería descartar la noticia de la muerte de la inquilina, pero con esa extraña sustancia mencionada, era inquietantemente similar a lo que había visto con aquella figura encapuchada. Los pensamientos se aferraron a mí, negándome cualquier paz. El resto de mi jornada pasó en un borrón, sintiéndome desconectada de todo mientras intentaba procesar los extraños eventos de la noche anterior. Regresé a casa con una ansiedad royendo mi mente. Al llegar al edificio, reuní el valor para acercarme al ascensor otra vez. Las puertas metálicas se abrieron con un suave diñí, aunque dudé un momento, entré. Mis ojos escudriñaron el pequeño espacio, casi esperando ver sombras moverse en las esquinas. Respiré hondo y presioné el botón de mi piso, revisando cuidadosamente el panel en busca de algo inusual. Esta vez, el área entre los números 12 y 14 estaba limpia, sin rastros de aquel polvo extraño. El ascensor ascendió en silencio, con solo el olor metálico y el zumbido de la maquinaria. Suspiré aliviada por la normalidad y caminé hacia mi apartamento. Justo cuando insertaba la llave en la cerradura, escuché pasos acercándose. «Oh, hola», pensé que eras tú. Me giré y vi a Chelsea Matthews, mi vecina del 1604, caminando hacia mí con una bolsa de compras reutilizable al hombro.
Sus rizos oscuros estaban recogidos en un moño desordenado, y aunque intentó sonreír, la preocupación se marcaba en su rostro. Hola, Chelsea, la saludé con una sonrisa forzada. Chelsea miró por encima del hombro antes de acercarse. ¿Oíste lo de la señora Donovan?, susurró, con la voz tensa. Asentí, aún con la llave en la puerta. Ray me contó esta mañana. Es horrible. No puedo dejar de pensar en ello, admitió Chelsea, apretando la bolsa contra su pecho. La vi hace 2 días en la lavandería. Parecía perfectamente bien, incluso hablaba del recital de ballet de su nieta. Un escalofrío me recorrió. ¿Ray te mencionó el polvo blanco que encontraron? Sus ojos se abrieron más. Sí. Eso es lo más extraño. Mi hermana trabaja en la estación de policía y no pudo decirme mucho, pero mencionó que los investigadores estaban desconcertados. No era ninguna droga o veneno conocido, pero ese polvo estaba por toda su casa. Su voz bajó aún más. El forense aún no ha determinado la causa de muerte. Mis piernas flaquearon y me apoyé en el marco de la puerta. Eso es perturbador. Hay algo más, confesó Chelsea, acercándose. La señora Donovan dijo algo raro la última vez que la vi. Habló de tener pesadillas con una figura alta y vestida de blanco que la visitaba por las noches. Sacudió la cabeza. Supuse que era solo la imaginación de una anciana, pero ahora. La llave se me escapó de las manos, golpeando el suelo y haciendo que Chelsea saltara. Perdón, murmuré, recogiéndola con manos temblorosas. ¿Dijo algo más sobre esa figura? Chelsea frunció el ceño. Solo que era increíblemente alta y llevaba una capucha. Mencionó que dejaba marcas en el piso, como huellas. Ella se encogió de hombros. Pensé que eran sueños vívidos por su medicación. Mi boca se secó. ¿Y dijiste que esto fue hace 2 días? Sí, asintió. El día antes de morir. Estudió mi rostro. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, mentí, obligándome a erguirme. Solo cansada del trabajo. Estos turnos dobles me están matando. Titubeé con la llave. Debería descansar. Bueno, cuídate y mantente segura. Nos vemos, y no te exijas demasiado. Que descanses, dijo Chelsea, saludando con la mano mientras se dirigía a su apartamento. Entré a mi departamento y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. La mente me resonaba con todo lo que Chelsea había dicho sobre la señora Donovan y su muerte. Encendí las luces mientras avanzaba por mi apartamento. Las sombras parecían más largas esa noche, y las esquinas más oscuras y siniestras. En la cocina, serví un vaso de vino con manos temblorosas, derramando un poco en el mesón. La televisión murmuraba en segundo plano mientras me arrebujaba en el sofá, envuelta en una manta a pesar del calor. En las noticias, imágenes de los paramédicos frente a mi edificio hablaban de la muerte misteriosa de una residente. Cambié rápidamente de canal. Dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura encapuchada y el inexistente piso 13. Las palabras de Chelsea sobre las pesadillas de la señora Donovan resonaban en mi mente, las mismas pesadillas que yo había tenido. La misma figura que yo había visto. Hacia la medianoche, finalmente me arrastré a la cama. Me quedé despierta, mirando al techo y escuchando los crujidos del edificio. Mis párpados se hicieron pesados y, a pesar de la ansiedad, caí en un sueño inquieto. Desperté sobresaltada por la alarma. Por un momento, me sentí desorientada, sin saber si había dormido o solo cerrado los ojos unos minutos. Mi cuerpo pesaba y mi mente estaba nublada mientras me levantaba y entraba a la ducha. El agua caliente no alivió mi inquietud. Mientras me vestía para el trabajo, no dejaba de mirar hacia la puerta, casi esperando que alguien llamara o girara el picaporte. Me regañé por ser irracional, pero no podía sacudirme el miedo que se había arraigado. Mi rutina matutina tomó más tiempo de lo usual. Cada sonido me sobresaltaba. Cuando estuve lista para salir, ya iba tarde. Vacilé en la puerta, respiré hondo y salí al pasillo.
Estaba en silencio, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas. Cerré con llave y me dirigí al ascensor, pero me detuve en seco. Ahí, en medio del pasillo, estaba Chelsea. Recordé que trabajaba en un hospital al otro lado de la ciudad, llevaba puesto su uniforme, aunque arrugado, como si hubiera dormido con él. Su cabello estaba suelto y enmarañado. ¿Chelsea? Llamé con cautela. ¿Estás bien? No respondió al principio, quedándose quieta, con la mirada fija en la pared. Algo en su inmovilidad me heló la sangre. ¿Chelsea? Intenté de nuevo, tocando su hombro con suavidad. Al contacto, giró la cabeza hacia mí, pero sus ojos seguían sin enfoque, viendo a través de mí. Sus pupilas estaban dilatadas y su rostro, pálido de manera antinatural. Viene de noche, susurró con voz ronca. La sombra de la muerte. Viste de blanco, pero deja oscuridad. Primero los marca. El piso 13 está esperando ahí. Mi sangre se heló. Chelsea, ¿de qué hablas? No hay un piso 13. Lo vi anoche, dijo, arrastrando las palabras. En el ascensor. El botón apareció. Polvo blanco. Hacía tanto frío. Ella se estremeció. ¿Sabe quién es el siguiente? La agarré de los hombros, sacudiéndola suavemente. Parpadeó rápidamente, y poco a poco sus ojos recuperaron el enfoque. El color volvió a su rostro, reemplazado por confusión. Miró alrededor, desorientada, antes de reconocerme. ¿Qué? ¿Por qué estoy en el pasillo? Murmuró, tocándose la frente. Dios, tengo un dolor de cabeza horrible. ¿Estaba sonámbula? No estoy segura, dije, observándola. Estabas aquí hablando de cosas extrañas. ¿Qué cosas? Preguntó, frunciendo el ceño. Vacilé antes de responder. De una sombra de la muerte. Y del piso 13. Sus ojos se abrieron en incredulidad. No recuerdo nada de eso. Miró su reloj y gritó. Dios, voy tarde. Necesito ir a trabajar. Corrió hacia el ascensor, pero se detuvo y me miró con una sonrisa avergonzada. Perdón por eso. Debo haber estado sonámbula. Demasiados turnos de noche, ¿sabes? Antes de que pudiera responder, Chelsea desapareció hacia el ascensor. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mente acelerada. La coincidencia era abrumadora, la experiencia de la señora Donovan, la mía, y ahora Chelsea mencionando los mismos horrores. En el trabajo, no pude concentrarme. Casi administro la medicación equivocada a 2 pacientes. Mis colegas preguntaron si me sentía mal, notando mi palidez. Culpé a la falta de sueño, lo cual no era mentira. En mi descanso, busqué en mi teléfono la historia del edificio. Central Lake se construyó en los 70 y se renovó en los 2000. Nada inusual. Pero luego encontré un artículo sobre una controversia arquitectónica. Originalmente iba a tener un piso 13, pero por superstición, lo etiquetaron como 14. Lo que me llamó la atención fue un párrafo que mencionaba que el arquitecto jefe había desaparecido o muerto misteriosamente antes de que se completara la construcción. Su cuerpo nunca se encontró. Mis manos temblaron. No podía ser coincidencia. El resto del turno fue interminable. Al salir, la noche había caído y una neblina fina envolvía las luces de la calle. Consideré tomar otra ruta, incluso quedarme en un hotel, pero la idea me pareció ridícula bajo la luz racional del hospital. Me abroché el abrigo y salí. El camino a casa se sintió eterno. Cada sombra me hacía saltar. Cuando llegué, Ray ya no estaba, lo reemplazaba un portero nocturno que ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Vacilé frente al ascensor, pero decidí tomar las escaleras. Sin embargo, la puerta estaba trancada. Busqué al portero, pero había desaparecido. Entonces, las puertas del ascensor se abrieron. Miré fijamente el ascensor vacío, con su luz fluorescente parpadeando levemente. El interior estaba impecable, sin polvo blanco, sin botones misteriosos, sin figura gigantesca. Solo un ascensor ordinario esperando pacientemente a un pasajero.
Quería entrar, especialmente porque la escalera estaba cerrada y necesitaba llegar a mi apartamento. Pero mis pies permanecieron clavados en el suelo del lobby, con mi cuerpo negándose a obedecer la simple orden de moverse. Un suave timbre sonó cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Actuando por instinto, me lancé hacia adelante, metiendo el brazo entre las puertas. Estas se retrajeron de inmediato, y yo entré con el corazón golpeándome las costillas. Mi dedo se cernía sobre el panel de botones. 16. Podía presionar el 16 e irme a casa. Pero entonces mi mirada se fijó en el espacio entre el 12 y el 14, el lugar sin marcar donde debería estar el 13. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe sordo que, en mi estado alterado, sonó como el portazo de una prisión. Presioné el 16 rápidamente y me recosté en la esquina, observando los números iluminarse mientras el ascensor ascendía. Al principio, todo parecía normal, y mientras subía, intenté ignorar la persistente sensación de terror. Vi cómo los números aumentaban lentamente. Entonces, para mi horror, el ascensor se detuvo. Se había parado en el 12, pero las puertas no se abrían. Luego, el número se distorsionó y desapareció, y sentí que el ascensor subía unos metros más antes de detenerse en un piso más alto que el 12. Las puertas se abrieron, y allí estaba. Una figura encapuchada se erguía en el umbral, imposiblemente alta, con su abrigo blanco colgando de hombros esqueléticos. Me aplasté contra la pared trasera del ascensor, con un grito atrapado en mi garganta. Polvo blanco giraba alrededor de los pies de la figura, entrando al ascensor como niebla. Por favor, logré susurrar, aunque no sabía que estaba rogando. La figura encapuchada se inclinó y entró al ascensor. Con cada paso, una nauseabunda nube de polvo calcáreo se esparcía, y me cubrí la boca horrorizada. Extendió un brazo desmesuradamente largo, con la manga cayendo para revelar una mano hecha completamente de hueso, brillando blanca en la tenue luz. Se acercó con movimientos lentos y deliberados. Sacudí la cabeza, con lágrimas recorriendo mi rostro. No, dije, con una voz que se fortalecía. No iré contigo. La figura inclinó su cabeza encapuchada, como confundida por mi negativa. Dio un paso adelante. Con cada movimiento, el polvo blanco se arremolinaba, llenando el espacio reducido con un fino vapor que me hizo toser. De ella emanaba un frío sobrenatural, un escalofrío que penetraba mi alma y congelaba mis pensamientos. Su mano se acercó al panel, se detuvo y luego retrocedió mientras la figura volvía a la esquina opuesta del ascensor. Se quedó inmóvil, esperando a que las puertas se cerraran. No podía entender por qué me había ignorado, como si prefiriera subir conmigo al piso 16 en lugar de arrastrarme hacia la oscuridad sepulcral del 13. El ascensor continuó su ascenso sin más incidentes, con los pisos pasando en un silencio terrible mientras yo, sin aliento y aterrorizada, permanecía junto a mi monstruoso acompañante. Cuando llegamos al piso 16, la entidad extendió un brazo como invitándome a salir primero. Extrañamente cortés, aunque igual de aterradora. Di un paso nervioso hacia adelante, temiendo moverme pero aún más aterrada de quedarme un segundo más con esa pesadilla esquelética. Me deslicé junto a la figura y finalmente corrí como loca por el pasillo hacia mi apartamento. Eché una última mirada hacia atrás, esa cosa había desaparecido. No sabía qué quería hacer en ese piso, pero sentí la necesidad urgente de meterme adentro y esconderme. Llegué a mi puerta, con el corazón acelerado mientras buscaba las llaves, hasta que finalmente entré, cerré con llave y me encerré en mi habitación. La noche se extendió interminable mientras me acurrucaba bajo las cobijas, sintiéndome tonta y asustada. Parte de mí sabía que la figura esquelética no aparecería en mi dormitorio, pero otra parte no podía sacudirse la anticipación de que tal vez lo hiciera. Las horas pasaron sin rastro de la aparición y finalmente caí en un sueño intranquilo. Pero ese sueño duró poco. Desperté abruptamente por un grito horrible que atravesó la noche. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado, y me di cuenta de que el grito no era parte de una pesadilla. Resonó en el pasillo fuera de mi apartamento, seguido por un golpe sordo. Salté de la cama, buscando mi teléfono mientras debatía si llamar al 911 o esconderme en el baño.
Una extraña compulsión me llevó hacia la puerta. Acerqué el ojo a la mirilla, empañando el pequeño círculo de vidrio con mi aliento. Al principio no vi nada, pero luego un movimiento captó mi atención. Era una figura caminando lentamente hacia el ascensor. Era Chelsea. Sus movimientos eran inquietantemente rígidos, con las extremidades sacudiéndose levemente como si estuvieran controladas por hilos invisibles. Sus ojos estaban desorbitados y vacíos, mirando al frente. Detrás de ella se alzaba la misma figura de blanco, imposiblemente alta, con su estructura ósea casi rozando el techo. Una mano huesuda flotaba a centímetros de la espalda de Chelsea, guiándola sin tocarla. Polvo blanco brotaba con cada paso sobrenatural, dejando huellas calcáreas en la alfombra. Chelsea, susurré, aferrándome al pomo de la puerta. Sabía que debía abrir, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Chelsea y la figura llegaron al ascensor. Las puertas se abrieron sin que nadie presionara un botón, revelando una oscuridad densa. Al entrar, Chelsea giró la cabeza lentamente, de manera mecánica, hacia mi apartamento. Incluso a través de la mirilla, vi que sus ojos ahora eran completamente blancos, cubiertos por el mismo polvo que seguía a la figura encapuchada. Nuestras miradas se encontraron por un instante aterrador antes de que su rostro perdiera expresión y ambos entraran al ascensor. Las puertas se cerraron con un timbre que sonó horriblemente normal dentro del horror. Retrocedí tambaleándome, con las piernas cediendo mientras colapsaba en el suelo, jadeando. Chelsea, la figura se la llevaba al piso 13, tal como había intentado llevarme a mí. Imágenes de la muerte de la señora Donovan pasaron por mi mente, encontrada cubierta de polvo blanco, muerta sin explicación. Sabía que debía hacer algo, ayudar a Chelsea. Con manos temblorosas, marqué el 911, pero la llamada no se conectó. Mi teléfono mostraba señal, pero fallaba una y otra vez. Frustrada, lo tiré al sofá y me puse de pie, vistiéndome apresuradamente. La parte racional de mí gritaba que debía quedarme, encerrarme y esperar hasta la mañana. Pero Chelsea era mi vecina, y tenía que intentar algo. Tomé un cuchillo de cocina, sabiendo que sería inútil contra esa cosa, pero aferrándome a la ilusión de seguridad que me daba. Abalancé la puerta y salí al pasillo, con el corazón martillando. El corredor estaba vacío, pero un rastro fantasmal de polvo blanco me guió al ascensor. Con el cuchillo en mi mano sudorosa, seguí las huellas brillantes en la alfombra. Al llegar al ascensor, vi las puertas aún cerradas y la luz indicadora detenida entre pisos. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamada. ¿Realmente haría esto? ¿Seguiría a esa cosa hasta donde hubiera llevado a Chelsea? Antes de decidir, la luz del indicador se movió de nuevo. El ascensor volvía a subir. Me escondí tras una planta decorativa, agachándome cuando el ascensor llegó con un timbre. Las puertas se abrieron, revelando un cubículo vacío. Ni rastro de Chelsea o la figura, solo más polvo blanco en el suelo. Me acerqué lentamente, con el cuchillo extendido. El interior del ascensor tenía una capa más gruesa de polvo, arremolinándose como si una brisa invisible lo hubiera perturbado. Algo me empujó a entrar, no curiosidad, sino la necesidad desesperada de encontrar a Chelsea y salvarla del destino de la señora Donovan. Entré, con mis zapatos dejando huellas en el polvo. Las puertas se cerraron detrás de mí, y me di cuenta de que no había presionado ningún botón, el panel permanecía oscuro. No, susurré. Era demasiado tarde. El único rastro era el polvo formando la silueta de un dedo esquelético presionando entre los botones 12 y 14. Salí de ese ascensor horroroso y regresé a mi apartamento en estado de shock, rogando que todo fuera solo una pesadilla. Al día siguiente, mis peores temores se confirmaron. Bajé las escaleras rápidamente y, al llegar al lobby, vi policías y paramédicos reunidos afuera del edificio. Mi corazón se hundió. Ray estaba en su puesto y, al notar mi expresión horrorizada, confirmó la verdad que temía. Con el rostro pálido, dijo en voz baja. La encontraron en el pasillo esta mañana. Igual que la señora Donovan. Sin señales de lucha, sin causa obvia. Inclinándose y mirando alrededor, añadió, y ese mismo polvo blanco cubriéndola.
La policía dice que podría ser una sustancia tóxica en el edificio. Traerán especialistas hoy. Me aferré al borde del escritorio de Ray para no caer. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación en su rostro cansado. ¿Te ves afectada? Estoy bien, mentí, con las palabras sabiendo a ceniza. Solo, impactada. Hablé con ella ayer. Parecía bien. Ray asintió solemnemente. Dicen que podría ser un riesgo químico. La administración convocó una reunión de emergencia esta noche, intentan no alarmar a la gente. Dudó y, luego añadió en voz baja, entre tú y yo, llevo 16 años aquí. Nunca había visto algo así. 2 personas en una semana, bajo las mismas circunstancias misteriosas. ¿Alguien más ha reportado algo raro?, pregunté en un susurro. ¿Algo sobre el edificio? ¿El ascensor? La expresión de Ray cambió levemente. Curioso que lo menciones. La señora Henderson del 1214 dijo algo sobre el ascensor deteniéndose en un piso que no existe. Negó con la cabeza. Le dije que debió presionar el botón equivocado o imaginárselo. Ya sabes, la superstición del piso 13 afecta a la gente. Este edificio es lo suficientemente viejo como para tener sus rarezas. Asentí mecánicamente, alguien más lo había visto. No me estaba volviendo loca. Ray, dije con cuidado, ¿alguna vez has notado algo extraño en el ascensor? ¿Polvo blanco? ¿O gente rara usándolo de noche? Los ojos de Ray se agudizaron al estudiarme. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, dije, fallando en sonar casual. Mirando alrededor, Ray me hizo señas para acercarme. Hay historias sobre este edificio desde hace años, susurró. En los 70, durante la construcción, los trabajadores se negaban a trabajar de noche. Decían que veían cosas. La administración lo llamó superstición y despidió a quienes se quejaron. Hizo una pausa. El arquitecto desapareció y el capataz murió antes de que terminaran. Lo encontraron en el hueco del ascensor, entre lo que sería el piso 13. Cubierto de polvo blanco, murmuré, completando su frase. Sus ojos se abrieron y asintió lentamente. Por un momento pesado, Ray guardó silencio. Finalmente, suspiró. Llevo 30 años aquí. He visto residentes venir e irse. Hace 3 años, el conserje nocturno renunció sin aviso, dejó sus llaves, su uniforme, todo. Desapareció. Antes de irse, me dijo algo que nunca olvidé. Tragó saliva. Dijo que había visto a la muerte misma en el ascensor de servicio, vestida con un abrigo blanco pesado. Un escalofrío me recorrió. ¿Y le creíste? No, admitió Ray. Pensé que bebía demasiado. Pero luego, miró hacia los ascensores. Yo también he visto cosas. Sombras donde no debería haberlas. ¿Por qué no te has ido?, pregunté en voz baja. La expresión de Ray se endureció. Este es mi hogar. Lo ha sido por mucho tiempo. Lo que sea que esté pasando, no dejaré que me eche. Se enderezó, recuperando su compostura. Deberías tener cuidado. Quizá quedarte con familiares unos días hasta que averigüen qué pasa. Asentí, aunque sabía que ninguna investigación revelaría la verdad. Lo que ocurría desafiaba toda explicación racional. Gracias, Ray, dije, dirigiéndome a la puerta. Tendré cuidado. Consideré faltar al trabajo, pero decidí que necesitaba la distracción. En el hospital, casi olvidé los horrores de la noche anterior. Pero al terminar mi turno, el terror de regresar a casa se apoderó de mí. Me demoré, hablando con colegas para retrasar lo inevitable. Afuera, el crepúsculo había caído. Las calles estaban más silenciosas de lo habitual, o quizás solo me lo parecía a mí, con cada paso acercándome a mi hogar. El edificio se alzaba ante mí, con sus ventanas iluminadas contra el cielo oscuro. ¿Cuántos residentes no tenían idea de lo que acechaba entre los pisos? ¿Cuántos entraban y salían, ajenos al horror que me rodeaba por los pasillos de noche? Al acercarme a la entrada, noté un pequeño grupo reunido afuera.
Cinta policial acordonaba parte de la acera y oficiales hablaban con residentes. Una ambulancia estaba estacionada cerca, con las puertas abiertas. ¿Qué pasa?, pregunté a una mujer pálida al borde de la multitud. Ella se giró y dijo con voz temblorosa: otro más. La señora Henderson del 1214. La encontraron en la escalera hace una hora. Mi sangre se heló. La misma señora Henderson que ella había mencionado, la que vio el piso 13. Mis piernas casi cedieron. ¿Polvo blanco?, pregunté, temiendo la respuesta. Ella asintió. Eso dicen. Igual que los otros. 3 muertes en una semana. La gente habla de irse. Me abrí paso entre la multitud hacia la entrada. Gray no estaba en su puesto, probablemente siendo interrogado. El portero nocturno se veía visiblemente afectado. Disculpe, me llamó al pasar. Aconsejan a los residentes quedarse en otro lugar esta noche si pueden. La administración alojará a la gente en el Hotel Coventry hasta que determinen si hay un peligro ambiental. Gracias, murmuré aturdida. No estaba de humor para discutir. Me dirigí al Hotel Coventry, esperando una noche segura lejos del edificio y su espectro de muerte. Después de registrarme, mi mente giraba entre dudas y miedo. El enigma de Central Lakes dominaba mis pensamientos, obligándome a considerar irme. Lo que fuera que ocurriera allí, ya fuera un polvo mortal o la muerte misma, ya no importaba. Tenía que escapar. Con esa decisión, intenté relajarme y finalmente caí en un sueño relativamente tranquilo. Hasta que, como si fuera al instante siguiente, mis ojos se abrieron de golpe. Para mi horror, estaba sola en el ascensor. Había polvo blanco por todas partes, en el suelo, flotando en el aire, cubriendo mi piel. Los números del panel parpadeaban, y un solo botón brillaba, el 13. No lo había presionado, pero el ascensor se movía de todos modos, descendiendo a un piso que no debería existir. Cuando las puertas se abrieron, no vi un pasillo, sino un vasto espacio cavernoso. Polvo blanco flotaba como nieve en el aire estancado. En el centro estaba esa figura encapuchada, aún más alta que antes, con sus manos esqueléticas extendidas hacia mí. A sus pies yacían 3 cuerpos, la señora Donovan, Chelsea y la señora Henderson, con los ojos abiertos pero sin vida. Detrás de la figura, más siluetas emergieron del polvo. Docenas, cientos de ellas, todas víctimas de lo que habitaba entre los pisos. Y estaba esperando que me uniera a ellas. A pesar de mi terror, una extraña compulsión me atrajo, desafiando toda lógica. Antes de resistirme, mis pies se movieron solos, llevándome hacia esa visión macabra. Las puertas se cerraron tras de mí con un crujido metálico, y en la distancia, escuché el zumbido del ascensor alejándose, dejándome sola con esa figura enigmática. Ella avanzó, con su abrigo arrastrándose y dejando un rastro de polvo blanco. En un trance, la seguí, mientras el silencio opresivo me envolvía como un sudario. El pasillo parecía extenderse eternamente, con sus paredes llenas de puertas que no se parecían a las de mi edificio. Eran más antiguas, más pesadas, cada una con símbolos extraños que palpitaban débilmente en la penumbra. De pronto, la figura se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara algo. Aguzé el oído, pero solo capté un susurro leve que crecía lentamente. El sonido me erizó la piel, completamente fuera de lugar en ese mundo. La figura se giró hacia mí, y por primera vez noté un movimiento bajo su capucha, sombras retorciéndose. Contuve la respiración cuando levantó una mano, con sus dedos pálidos señalando una puerta al final del pasillo. El susurro se hizo más claro, y un terror absoluto me golpeó al reconocer mi nombre, repetido en una voz escalofriantemente familiar. La puerta se abrió sola, revelando un espacio bañado en una luz parpadeante. Di un paso atrás, pero era demasiado tarde. La figura agarró mi brazo con un agarre frío e implacable, arrastrándome hacia adelante. Tropecé hacia la puerta abierta mientras los susurros se convertían en un rugido ensordecedor. Y en ese momento, crucé el umbral hacia una pesadilla de la que quizá nunca despertaría. Y sin embargo, desperté. Jadeando, enredada en sábanas empapadas de sudor.
La habitación del hotel estaba oscura, salvo por el brillo rojo del reloj marcando las 3:13 de la mañana. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba a tientas la lámpara de noche. La luz inundó la habitación, revelando los muebles ordinarios del hotel. Sin polvo. Sin figuras. Solo una habitación con cuadros estándar y pesadas cortinas cerradas contra la noche. Me dejé caer de nuevo sobre las almohadas, intentando calmar mi respiración. Solo había sido una pesadilla. Pero cuando miré hacia la alfombra cerca de la puerta, vi un fino polvo blanco cubriendo el umbral, como si alguien, o algo, hubiera intentado entrar. Me quedé paralizada, observando ese rastro blanco. No estaba allí cuando me registré. Entonces, un pavor profundo se apoderó de mí. Mis ojos bajaron hacia mis pies, ahora cubiertos por una gruesa capa de esa sustancia calcárea y extraña. El pánico se apoderó de mí al tocar mi pie y descubrir un moretón, vívido y siniestro, justo en el lugar donde una mano de otro mundo me había agarrado con fuerza implacable. La desesperación arañó mi mente mientras buscaba una pizca de lógica, pero solo encontré caos. La figura me había encontrado. Incluso aquí, a kilómetros de Central Lakes, me había rastreado. O quizás, en mi sueño, yo misma había entrado en su guarida. No podía ser real. Pero el polvo junto a la puerta y en mis pies era real. Las muertes eran reales. Y lo que fuera que me perseguía no se detendría hasta reclamarme también a mí. Me vestí apresuradamente, con las manos temblando mientras metía mis pocas pertenencias en una bolsa. Sabía que debía irme, poner la mayor distancia posible entre yo y todo esto. Crucé varias fronteras estatales sin un destino fijo, solo con la idea de alejarme lo más posible de esa pesadilla y del ser que, incluso ahora, podría estar buscándome. Sin embargo, incluso después de abandonar mis posesiones y huir, la duda sigue carcomiendo mi determinación. Tal vez dejar la ciudad por completo y renunciar a todo sea suficiente. Pero en el fondo, me pregunto si alguna vez lo será. No sé si podré escapar para siempre de la sombra de la muerte misma, la que acecha en el piso 13.